Hola, buenos días. Vale, este vídeo es para terminar de explicar las magnitudes de una onda. Entonces, como hemos dicho, hay unas magnitudes, ¿vale?, que dan idea de la periodicidad en el tiempo, ¿vale? Por eso pongo magnitudes y entre paréntesis pongo tiempo, ¿vale? A nosotros nos interesan tres en concreto, que son el periodo, se simboliza con una T mayúscula. La RAE permite decir periodo o período con acento en la I, da igual, las dos opciones están contempladas como correctas por la RAE. Luego estaría la frecuencia, que se simboliza con una F minúscula, y la frecuencia angular. Que se simboliza con una letra omega, que es parecida a la W, minúscula, pero es una letra del alfabeto griego. Vale, el periodo es el tiempo que tarda en repetirse un estado de vibración, ¿vale? Sería también el tiempo que emplea una onda en recorrer una distancia de la longitud de onda del periodo, ¿vale? O sea, la longitud de onda de la onda. Vale, la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, pues sería el número de periodos, de ciclos, que es capaz de realizar en el tiempo una onda en un segundo, ¿vale? Y la frecuencia angular sería, en vez de en 1, en 2pi. Entonces, ¿cómo se relacionan matemáticamente? Pues t es igual a 1 partido por f, ¿vale? Por otro lado, t se relaciona con la frecuencia angular, t es igual a 2pi partido por omega, ¿vale? Si juntamos estas dos cosas, ¿vale?, veremos que omega es igual a 2pi por f. Entonces, estas son las tres fórmulas que nos relacionan las tres magnitudes, ¿vale?, que nos informan de la periodicidad en el tiempo de una onda. Esto significa que con saber cualquiera de las tres, una sola de las tres, podemos calcular el valor de todas. Solo necesitamos saber una para conocer las tres. Si sabemos la frecuencia, podremos calcular el periodo y podremos calcular la frecuencia angular. Si conocemos el periodo, podremos calcular la frecuencia y la frecuencia angular. Y si conocemos la frecuencia angular, podremos calcular el periodo y la frecuencia, ¿vale? Conociendo una, podemos calcular las tres, ¿de acuerdo? Podríamos escribir más fórmulas. Por ejemplo, la frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿vale? ¿Qué más podríamos escribir? Podríamos escribir que la frecuencia es igual a omega partido 2pi, ¿vale? Y la última que nos faltaría sería, sí, la de que escribir que omega es igual a 2pi partido de t. De esta manera tendríamos ya las 6 fórmulas, de manera que con cualquiera de estas se puede calcular todas. Lo que pasa es que estas tres últimas que he escrito surgen de las tres anteriores, ¿vale? Simplemente despejando. Si en la primera la frecuencia la pasamos a la izquierda y el periodo a la derecha, obtenemos la de la frecuencia esta que hemos escrito. Bueno, pues así. Bueno, como bien sabéis, el momento vibratorio tiene magnitudes, tiene dos tipos de periodicidad, la del espacio y la del tiempo. Entonces, ¿qué magnitudes nos dan idea de la periodicidad en el espacio? Pues nosotros solo trabajamos con dos, ¿vale? Que es la longitud de onda,
que se representa con la letra lambda griega, ¿vale? Que es esta letra que vemos aquí, y el número de onda, que se representa con una K minúscula, K, ¿vale? Lambda es igual a 2pi partido K, ¿vale? Y por las mismas, si despejamos ahí K, K es igual a 2pi partido lambda, ¿vale? Como hemos dicho, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos partículas en el mismo estado de vibración. Es decir, por ejemplo, la distancia que hay de un máximo al siguiente máximo o de un mínimo al siguiente mínimo, ¿vale? Y el número de onda es el número de ciclos completos que hay en una distancia 2pi, ¿vale? Bueno, pues con esto ya podríais calcular cualquiera de las magnitudes. Hay una tercera cosa de la que me gustaría hablar, que es la velocidad de propagación, ¿vale? Velocidad de propagación. La velocidad de propagación es a la velocidad a la que se mueve la onda. Si nos fijamos en un máximo, la velocidad a la que se desplaza ese máximo, ¿vale? Y la velocidad de propagación exactamente es lambda partido t, es decir, porque en lo que recorre tarda un periodo t en recorrer una distancia de la longitud de onda, ¿vale? A partir de aquí podemos sacar más. Como lambda se relaciona con k, podríamos poner, por ejemplo, esta otra fórmula, 2pi partido k. Y como el periodo se relaciona con la frecuencia angular, pues podríamos poner esta otra, ¿vale? A partir de aquí los 2pi se simplificarían y quedaría esta otra. O sea, es decir, esta fórmula, la fundamental es esta, pero a partir de esta podemos cambiar lambda por k y podemos cambiar t por omega o por f, de manera que salen muchas fórmulas diferentes. Lo importante es que la velocidad de propagación nos permite relacionar la periodicidad en el espacio y en el tiempo, de manera que si sabemos una magnitud, si conocemos lambda o k, nos permite la velocidad de propagación, ¿vale? Calcular t, f y omega, ¿vale? Y al contrario, si conocemos t o conocemos f o conocemos omega, la velocidad de propagación, ¿vale? Nos permite calcular lambda y t, lambda y k, ¿vale? Es decir, que nos relaciona las dos periodicidades, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, chicos.